grabando. Entonces, un pequeño repaso. Lo que dice la ley de Gauss es que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica neta dentro de la superficie dividida por epsilon 0, donde epsilon 0 es una constante que hasta el momento no va a ser muy importante hasta que vean conductores en la próxima materia. Epsilon 0 es la permitividad eléctrica del medio en el vacío y va a cambiar dependiendo del medio en el que está. En este caso es el vacío. Ahora, ¿para qué usamos la ley de Gauss? De cierta forma, esta igualdad se cumple para cualquier objeto que uno tenga, pero nosotros la vamos a usar en aquellos que tengan simetría porque de esa forma nos va a facilitar el cálculo del campo eléctrico. Porque este es el flujo y esta es la igualdad que surge de esta ley. Puse algunos ejemplos, normalmente vamos a ver esferas, cilindros y quizás planos. Y la forma de ver estos planos, puse un ejercicio de esto, el ejercicio número 3. La forma de calcularlo es colocando una superficie gaussiana. O sea, uno pone, por ejemplo, un cilindro dentro de este plano. Y eso se va a poder hacer mientras que los objetos con los que uno esté trabajando sean simétricos. Ahora, de nuevo, van a ser estos los que vamos a ver. No creo que pongan cosas muy distintas de eso. En aspectos más generales, ya una figura aleatoria no va a ser. Entonces, ya dije que Gauss siempre es válido, pero nosotros vamos a ver en estas superficies simétricas y vamos a entender un poco lo que es una superficie gaussiana. Nosotros vamos a hacer superficies gaussianas como superficies cerradas para poder aprovechar esta situación física. Por ejemplo, si nos dan un alambre, nosotros vamos a poder poner una superficie gaussiana en forma de cilindro. Si es que nos dan este plano, ya lo dije, vamos a poder poner también un cilindro y en el caso de una esfera, probablemente ya lo vieron en los videos, cada vez que hacíamos como el análisis en distintos radios, también estábamos haciendo superficies gaussianas. Como es imaginaria, no tiene que coincidir con la distribución de carga, sino que se va a ajustar. Aquí puse algunas observaciones, como por ejemplo que el vector de la superficie siempre apunta hacia afuera del volumen encerrado por la superficie gaussiana y, bueno, también la normal de la superficie, que la pongo acá, siempre va a ser perpendicular a la superficie. Estos son como ya aspectos más teóricos, quizás cuando uno se pregunta por qué pasan algunas cosas, no conviene, nunca está de más verlos. Y también está la bibliografía recomendada del curso ante cualquier cosa. Bueno, esto lo iremos viendo a medida que resolvemos los ejercicios. Entonces, pregunta 1 dice, en el centro de la cavidad de una esfera de radio interior A y de radio exterior B, la cual tiene una densidad volumétrica ρ0, tiene una carga puntual Q en su centro. Se sabe que el campo eléctrico para este espacio, o sea, cuando R es mayor a B, que es este radio, es nulo. Ya veremos en qué nos afecta esto. Y de hecho va precisamente con la pregunta A. Esta nos dice, encuentre una relación entre ρ y Q. O sea, ρ y esta carga Q. ¿Cómo lo vamos a hacer? Partimos y voy a aprovecharme de la condición de que el campo en el exterior es nulo. Porque a partir de esto yo voy a poder entonces hacer un gaussito en un radio mayor a B y a partir de esta definición que ya revisamos, que es que el flujo es igual a la carga encerrada partida en epsilon 0, vamos a poder escribir que el flujo, en este caso 0, campo nulo afuera, va a ser igual a la carga encerrada partido en epsilon 0. Por lo tanto, 0 igual a... ¿Y cómo vamos a escribir esta carga encerrada? Mi carga encerrada va a ser ρ por el volumen de la esfera. 4 pi tercios. Y acá yo lo voy a hacer inmediatamente, va a ser b al cubo menos a al cubo.
¿De dónde viene esto? Lo voy a escribir rápido porque está en los videos del profe. Esto al final es el volumen de la esfera con el agujero, porque lo que yo hago es restarle el volumen de una esfera de radio b al cubo menos el volumen de una esfera del radio del agujero. Entonces ahí lo factoriza al tiro. Y todo esto dividido en epsilon 0. Pero me falta algo, porque también tengo una carga puntual Q. Entonces voy a sumar Q. Y esta es mi carga encerrada. Continúo ahora a partir de esto, despejando. En verdad, primero separando un poco los componentes. Uh-huh. Porque todo esto está partido en epsilon 0. Se me había escapado un poquito la rayita. Y lo igualo a 0. Entonces ya tenemos las variables que me habían pedido relacionar. Acá tengo ρ y acá tengo Q. Luli, ¿qué sale ahí al lado de Q arriba? QNC. Eso es como un sinónimo que voy a poner para carga encerrada, como Qenc. Ah, ya. Eso lo corro para la izquierda y puedo al tiro despejar este epsilon 0 que está en los dos lados. Y continúo despejando, bueno, ahí tendría Q en términos de ρ, pero vamos a despejar ρ, que me quedaría menos 3Q partido en 4pi b al cubo menos a al cubo. Y esa es la parte A de este ejercicio. Si alguien tiene alguna duda, me dice. Si no, continuamos con la parte B, que es calcular el campo electrostático en todo el espacio, es decir, para cuando mi R es menor a A y mi R está entre el radio A y B. Cuando mi R es menor a A, va a estar en esta sección. Entonces, Yo tengo una duda, Luli. ¿Por qué se suma? acá, O sea, por, como que no entiendo lo que hiciste al principio para llegar a la ecuación que planteaste. ya, perfecto. Acá en la pregunta A me pedía una relación entre ρ y Q. Entonces yo me estoy aprovechando de lo que dice el enunciado de que acá afuera el campo es nulo para poder hacer esta igualdad. Como el campo es nulo y yo de la ley de Gauss sé que puedo igualar el flujo de mi campo eléctrico con la carga encerrada partido en epsilon 0. Puedo hacer esta igualdad de 0 es igual a la carga encerrada partido en epsilon 0. Entonces después, ¿cuál es mi carga encerrada? Mi carga encerrada va a ser Q, que es esta carga puntual que tengo ubicada ahí en el medio, más ρ0 por el volumen de este casco. Ah, ya. Uh-huh. Y después todo lo demás es álgebra, como igual, como trabajar esto. Pero ese Q partido en epsilon 0 es ¿cómo se dice? El campo eléctrico de Q. Esto es la ley de Gauss y este la carga total partida en epsilon 0, claro, se puede igual, o sea, esto va a corresponder al flujo eléctrico, porque es como la igualdad que se puede hacer a través de la ley de Gauss. No, sí, pero el más Q que está a la derecha Ya, este más Q se expresa como Q partido en epsilon 0 como por Ah, definición. o sea, porque acá está partido, mira, esta es mi carga total
y mi carga total va a ser esto. Y por definición de la ley de Gauss, el flujo es igual a la carga total partido en epsilon cero. Entonces, acá yo tengo A más B partido en epsilon cero. Y lo puedo dividir, o sea, y después esto lo puedo separar como A partido en epsilon cero. Este 3 que estaba acá, lo bajé ahí. Ah, ya caché. Y Sí, ahí no, es se que me trajo. había perdido un poco. No, pero eso, cualquier cosa, hay que aprovechar esto. Ahí las grabaciones uno lo adelanta. Listo. Así que bueno. Entonces, vamos a la parte B, que sería, como dije, ver esta parte. Entonces, para el flujo, como recordamos anteriormente, lo podemos ver acá, así un repaso bien breve de por qué al tiro vamos a poner 4pi r cuadrado en el caso de una esfera, o algunas otras superficies en otros casos. Recordamos que el flujo era la integral de superficie del campo eléctrico por mi diferencial de superficie. Y en este caso, cuando estamos trabajando con simetrías, el campo eléctrico tiene el mismo módulo en todas las partes y por lo tanto, gracias a Gauss, vamos a poder sacar este hacia afuera. Entonces, eso. Queda mi campo eléctrico afuera de la integral y esto es mi integral de superficie, entonces voy a tener una superficie. Habiendo obviado eso, entonces continuamos con 4pi r cuadrado e va a ser igual a... Ahora, este es el módulo de e, porque la parte del vector la saqué a partir de que son vectores paralelos con la diferencial de superficie. Entonces ya probablemente no vamos a seguir viendo esa flechita. Entonces tengo 4pi r al cuadrado e y lo igualo a la carga encerrada, que como estamos viendo esto, es solamente q, partido en epsilon 0. Despejo e, y mi campo va a ser q partido en 4pi r cuadrado epsilon 0. Y me falta ver el campo eléctrico en esta parte. Acá, de nuevo voy a poner 4pi r cuadrado por el campo, igual a mi carga encerrada, que va a ser q, la carga puntual, más 4pi partido en 3 por, de nuevo, hago este cambio inmediatamente, por rho 0 partido en epsilon 0. Y me toca despejar. Luli, ¿Sí? ¿por qué es r cubo menos a cubo y no con el a y el b? Perfecto. Esto es porque lo estamos analizando acá en el medio. Ya. Y si mi vector r, que es como el que va a estar variando, está Ujú. acá, ya va a estar arriba de A. Y al final, para obtener ese volumen, va a ser el volumen que se forma por este vector r, que es menor que B, mayor que A, Ujú. menos el cascarón este, o sea, menos la esfera de A. Ah, es para encontrar lo que está en rojo, pintado en rojo. Claro, o sea, yo técnicamente acá en la hoja 2 lo hice como mucho más ordenadito. Si dibujara todo al tiro, quizá me tardaría Obvio. más, pero sí, pero al final es esta parte de acá la que estamos viendo. Ya, Eso, bacán. eso es como importante cacharlo porque al final de ahí van a ir variando nuestras igualdades. Por eso no siempre va a ser b al cubo menos al cubo. En este caso, r está variando, es mayor que a, menor que b. Bueno, continúo entonces. Puedo pasar este 4pi abajo porque quiero despejar mi campo eléctrico y me va a quedar separo estos términos al tiro también, este Q y este.
Y acá hay un 3 de este 4 pi tercios. Y me falta el rho 0. Puedo despejar ya ahora términos que se repiten. 4pi, 4pi. Y me acuerdo que este rho yo lo conozco a partir de mi pregunta A, que está acá. Entonces ahí voy a poder tener una respuesta con todas las variables conocidas. Continúo desarrollando. Y ahora coloco el valor de mi rho ahí abajo. Y voy a poder factorizar después para tenerlo más condensadito. Este 3 también lo voy a sacar de acá. Aquí lo que estoy haciendo es juntar todo esto. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque acá me fijo que tengo 4pi r cuadrado epsilon 0 y acá tengo 4pi r cuadrado epsilon 0. Entonces, para tenerlo más condensado. Me va a quedar 1 menos y después estos términos que me quedan libres. Y esta es la respuesta para la pregunta 1. Voy a cerrar. Ahí está, este paréntesis. ¿Alguna pregunta? Me quedó todo claro. Buenísimo. Cualquier cosa siempre podemos volver. Pasamos a la pregunta 2, que dice: un volumen esférico de radio R está cargado con densidad, esta ecuación, donde ρ0 es una constante positiva y R es la distancia desde su centro. Me piden que encuentre el campo eléctrico que produce esta distribución de carga en todo el espacio. Es decir, lo vamos a seguir analizando como lo hicimos hace poco, es cuando R va variando. Entonces, de lo que ya sabemos, que deberíamos tener siempre como dado en estos ejercicios, porque no siempre va a estar este 4pi, pero en el caso de esferas, 4pi r cuadrado por el campo es igual a la carga encerrada partida en epsilon 0. Para el caso de R menor a R mayúscula, vamos a tener algo de esta forma. Y vamos a analizar. Primero voy a ver mi carga encerrada, porque ¿qué sucede? Me dieron ρ de esta forma, entonces conviene que lo desarrolle un poco más. Mi carga encerrada, entonces, sabemos que va a ser la integral de mi diferencial de carga, y esta en este caso va a ir de 0 a r chica. Ahora vamos a escribir mi ρ por 1 menos r chica partido en r grande. Esta r chica es lo mismo que esto. Por 4pi r cuadrado de r. Entonces, ρ0, saco las constantes hacia afuera. Y esto lo trabajo con este. Entonces lo puedo escribir al tiro como r cuadrado menos r al cubo partido en r de r. Y después tengo ρ0, 4pi de el resultado de esta integral. Por TOC lo vamos a hacer de color verde como siempre. Este es muy clarito.
R al cubo partido en 3 menos R elevado a 4 partido en 4R evaluado en R y 0. Y esto va a ser igual a rho 0, 4pi de R al cubo partido en 3 menos, en este caso es lo mismo, donde lo evaluamos. Pero lo podemos factorizar. Como r al cubo, 1/3 menos r partido en 4r. Ahora que tengo mi carga encerrada, puedo aplicar la ley de Gauss. Y me va a dar 4pi r cuadrado por e igual a la carga encerrada, que hace rho 0, 4pi r al cubo, 1 partido en 3 menos r partido en 4r. Y acá tengo que poner también mi epsilon 0, porque es mi carga encerrada partido en mi epsilon 0. Y esto, desarrollándolo un poquito más, me da (4r menos... porque al final, mejor lo escribo, para no hacerlo al tiro. Esta resta la puedo escribir como 4r menos 3r partido en 12r. Y luego mi campo es igual a rho 0 por r de esto que reescribí, partido en 12r epsilon 0. Y esto para la parte A. Luli, ¿Sí? al final integraste de Q, que sería como para obtener el Q grande, ¿o no? Es como lo mismo. Claro. Yeah. Perfecto. Precisamente. Y creo que es lo mismo que el resultado de la guía. Estoy revisando, así que, bueno, cualquier cosa, como siempre le doy unas vueltas más y si a alguien le llama la atención algo, también me dice. Entonces, continuamos para R mayor a R, o sea, esta parte de acá afuera. Y de nuevo veo mi carga encerrada. Pero aquí esta vez va a ir de 0 a R grande, R mayúscula. Y voy de 0 a R, rho 0, 1 menos R partido en R, por 4pi R al cuadrado de R. Esto, por si es que a alguien le llamó la atención, es mi dB. Entonces, rho 0, 4pi, lo dejo afuera, de 0 a R. De nuevo lo expreso como R cuadrado menos R al cubo partido en R de R. Reescribo y desarrollo la integral como R cuadrado, o sea, R al cubo partido en 3 menos R elevado a 4 partido en 4R evaluado en R grande. Y esto me va a dar rho 0, 4pi. Y podemos escribirlo de esta forma. R grande partido en 3 menos R grande elevado a 4. Voy a enchufar mi computadora.
Luli, ¿podrías subir un poquito, porfa? Ahí, Ahí, perfecto. Gracias. buenísimo. R4 partido en 4R. Y lo puedo reescribir como 4R cubo partido en 12 menos 3R cubo. Esto a partir de la resta. De esta forma me queda una variable en vez de una resta. Y lo puedo escribir mejor como ρ0 por 4pi r cubo partido en 12. Y este 12 y este 4 se van de esta forma dejando un 3. Por lo tanto, aquí ya tengo mi carga encerrada y puedo aplicar la ley de Gauss. Cuatro pi r cuadrado e es igual a ρ0 pi r al cubo partido en 3 epsilon 0. Puedo sacar algunos términos como este pi. Y finalmente reescribo mi campo como ρ0 por r mayúscula elevado a 3 partido en 12 epsilon 0 r minúscula al cuadrado. Y ese es el resultado para la parte A de este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Continuamos en la parte B, si no, que me pregunta a qué distancia de su centro el campo eléctrico es máximo y cuál es su valor. Para ver el campo eléctrico, este ejercicio igual dista un poco de los más comunes, ¿ya? Entonces, cualquier cosa, haciendo más ejercicios se van a dar cuenta que no todos son así. Pero acá me piden el campo eléctrico máximo, entonces, recordando un poco de cálculo, para poder obtener esta relación yo puedo sacar su derivada e igualarla a 0. Entonces, con mi campo obtenido, miren, ¿cuál vamos a usar? Vamos a usar este, por intuición de que dentro de la carga es más probable que mi campo eléctrico sea más grande, porque al final es a partir de las líneas de fuerza que salen de esta carga. Ahora, cuando uno empieza a alejarse de la carga, es decir, cuando R es mayor a R mayúscula, por acá, mi campo eléctrico se va achicando. Eso, por ejemplo, cuando de repente uno llega a graficar este comportamiento, puede ser así, en el caso de una esfera, con ρ0 nomás. En este caso es distinto, pero al final por eso vamos a usar este campo eléctrico y no el otro. Entonces, mi campo eléctrico es ρ0, R, de 4R menos 3R chica, partido en 12 epsilon 0 R mayúscula. Y esto lo podemos separar como una resta para facilitar el cálculo de la derivada. Entonces derivo y el resultado de esta derivada me va a dar ρ0. Como estoy derivando con respecto a R, este se va a volver 1 y este
va a ser 2 por R. Entonces, esto nos va a dar rho 0 por 4R partido en 12 epsilon 0R. Y este nos va a dar 6R rho 0 partido en 12 epsilon 0R. Después esta derivada que acabamos de sacar la vamos a igualar a 0. Vamos a escribirla. Y podemos pasar una para el otro lado. Y acá vamos a ver altos términos comunes que se van a terminar yendo. Como por ejemplo, este 12, este rho 0, este R, este epsilon 0. Y me va a quedar un R un R chica en términos de R mayúscula. Esto me va a dar R igual a 2R mayúscula partido en 3. Entonces podemos ver que en esta distancia mi campo eléctrico va a ser el máximo. Pero solamente para estar extra seguros voy a comprobar con mi segunda derivada, que no va a ser muy difícil porque tenemos esto. Ya vamos a ver. Entonces, tenía rho 0, 4R, partido en 12 epsilon 0R mayúscula, menos 6R chica rho 0, partido en 12 epsilon 0R mayúscula. La vamos a derivar con respecto a R. Y acá ya no tengo R, entonces se me va a hacer 0. Y acá voy a tener como resultado una constante negativa. Por lo tanto, es máximo. Y me pedían el valor del campo en este punto, así que lo único que tengo que hacer es evaluarlo. Y lo vamos a evaluar entonces, como ya lo vimos antes, en este campo eléctrico, donde R chica es menor que R grande. Para obtener el valor del campo, evalúo en R igual a 2R partido en 3. Esto me va a dar rho 0, rho 0. Ya, esto va a ser 2R partido en 3 y este también. Entonces, me queda algo de este estilo. Esto me va a dar como resultado 4R al cuadrado partido en 3 por 12 por R por epsilon 0 y podemos sacar algunos términos. Luli, Sí. que parece que no está escribiendo. O no sé si soy yo. Ay, quizás se quedó pegado. Ya, vamos a esperar un ratito. O si no, a ver, voy a dejar de compartir y me voy a volver a meter. En verdad no habíamos avanzado mucho, así que gracias por avisar. Ya, perfecto. Eso habíamos escrito mientras tanto. Y
Y ya estamos muy cercanos al resultado porque ya es cosa de escribir ρ0 por r. Buenísimo, ahora sí se proyecta bien. Partió en 9 epsilon 0. Y esa fue la pregunta 2. Si alguien tiene alguna duda, como siempre, me avisa. Y después quedan 2 ejercicios nomás. No sé si quieren hacer un break o le damos. Según yo, igual puede ser un break. No sé qué piensa el resto. Ahí. Dependerá de lo que... A ver, opinen 2, 3 personas más, no sé. Que voten. Hagamos un break. Sí, Ya, démosle un break. Bueno, 10 minutitos. O sea, sí, son 10 minutitos.
Luli, Oli. ¿podríais volver a la parte de la pregunta 2 de la A, donde Ujú. hiciste ley de Gauss al final? Como cuando R es mayor a R, ahí. Sí, cacha que de hecho les quería contar algo, miren, antes de que nos confundamos, SdV no es diferencial de volumen, sino que es la derivada del volumen, que es lo mismo que la superficie de una esfera. Mini acotación que ¿De dónde aparece el epsilon cero en la ley de Gauss? Porque ocupaste el rho pi r cubo partido en 3. ya, perfecto. A ver, primero vamos a Ah, por poner que... fórmula, ¿no? Sí, precisamente, porque es carga acá, tenía la carga Es cubo encerrada. partido Buenísima, sí, en epsilon cero, ya, sí, perfecto. crack. Ya, ya, entonces, siendo las 20, continuamos. Y acá no es error mío que tenga como todo ya escrito, sino que me iba a tardar mucho si es que quería escribirlo todo a medida que lo explicaba. Así que mejor vamos rayando encima para, para poder entender bien, ¿no? En la pregunta 3 me piden el campo eléctrico de una placa infinita no conductora con una densidad de carga superficial uniforme sigma. Hay alguien con el micrófono prendido por si acaso. Y acá me dicen que su espesor es despreciable, así que igual es más fácil trabajar con esto porque no hay que evaluar estas condiciones, sino que es solamente una mini placa delgada. Entonces voy a dibujar esta placa infinita. Me pedían que encontrar el campo eléctrico. Entonces tengo esta placa infinita y mi campo eléctrico va a apuntar hacia allá y hacia acá. Uh-huh. Y yo puse acá que si nos ubicamos al frente de la placa, en algún punto contenido en el plano paralelo a la placa, o sea, alguno de estos, la intensidad de campo eléctrico será la misma en cualquier punto. Acá, acá, acá. Esto es precisamente la demostración de las simetrías de estas superficies. Entonces, para poder obtener el campo eléctrico, lo que yo hago es aplicar una superficie gaussiana, que ya dije que se aplica en forma de este cilindro, y esta es imaginaria, porque al final es esto, lo que yo estoy haciendo es ubicar un campo eléctrico y verlo desde esta parte, pero al final la intensidad es la misma que en cualquier otro punto, y esta es la parte que yo estoy viendo al final. Ahora, en la tapa del cilindro, la intensidad del campo eléctrico va a ser la misma que en la tapa, aquí. Lo que sí debo considerar es que el campo eléctrico va a estar apuntando tanto hacia este lado a la derecha como hacia la izquierda. Entonces, de cierta forma, yo puedo decir que tengo dos superficies, una superficie 1 y una superficie 2, y acá hay una carga. Y entonces, para calcular el campo eléctrico, voy a recordar Gauss y también un poco sobre superposición. Gauss me dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, en este caso esta placa, es igual a la carga eléctrica neta dentro de la superficie dividida por epsilon 0. Ahora yo no tengo la carga eléctrica, sino que tengo un sigma. Vamos a ver cómo obtenemos esa carga eléctrica. Este es un poquito más para poder entender más que nada algunos conceptos. No es tanto cálculo como los otros dos ejercicios. Entonces, el flujo de campo eléctrico a través de la superficie que yo tengo va a estar compuesta de estos tres flujos que yo voy a analizar a través de este cilindro, que es una superficie gaussiana imaginaria. Primero voy a tener el flujo de la superficie lateral, este. Pero ¿qué pasa con este flujo? Va a ser igual a cero porque el campo eléctrico es perpendicular al diferencial de superficie. Cuando esto pasa, es como lo mismo que multiplicar dos vectores unitarios distintos. Eso, como I tongo por J tongo.
como un ejemplo. Al final, porque están así, el producto de ellos me va a dar 0. Entonces, este flujo es 0. Después voy a tener el flujo de la base izquierda y el flujo de la base derecha, donde es la integral, a partir de esta relación, va a ser la integral de superficie del campo eléctrico 1 de acá, por la diferencial de superficie 1, que pertenece a esta parte, y por la otra parte voy a tener un flujo por la derecha igual a la integral del campo eléctrico 2 de la derecha por la diferencial de superficie de la derecha. Ahora yo puedo llegar inmediatamente a decir que por simetría estos dos son iguales, entonces voy a tener que hacer la suma de la multiplicación de E por la superficie, o sea, 2E por la superficie, donde E es el módulo del campo. Pero formalmente yo igual puse una demostración, que es que si yo coloco acá un origen en el centro de esta placa y digo que acá, entonces va a estar y tongo, y hacia acá va a estar menos y tongo, es decir, le doy sentido a mis campos, a E2 y a E1, utilizando la definición del flujo, perdón, se me secó la garganta, utilizando la definición del flujo, voy a poder decir que por el lado de acá vamos a ver solamente el lado izquierdo. Por este lado voy a tener E1, mi campo, por menos y tongo, por DS, por menos y tongo. Entonces, y tongo con y tongo es igual a 1 y como son negativos me va a dar positivo. Entonces, por la simetría del cilindro también puedo sacar el módulo del campo eléctrico afuera. Ya todo esto es positivo y me queda E1 por S1. Y esto lo puedo igualar, al final esto que es mi flujo, lo puedo igualar por ley de Gauss. Ay, parece que se quedó pegado. Pero menos mal no se sale sola, así que me voy a volver a meter. Ya viene. Ya. Estábamos en que tenía E1 y S1. Y acá estoy poniendo la ley de Gauss, que iguala mi flujo con la carga encerrada partido en epsilon 0. Como en este caso yo estoy evaluando el lado izquierdo, como el de acá, digamos que yo estoy separando esta placa en dos, por querer analizarlo en izquierdo y derecho, este lado izquierdo va a tener una carga igual a la carga neta partido en 2. Bastante lógico. Y viceversa va a suceder lo mismo con el flujo 2, que va a estar al lado derecho. Exactamente lo mismo, solamente que en su caso, en vez de menos y tongo por menos y tongo, va a ser y tongo positivo. Y después por simetría simplemente podemos decir que son iguales, lo que nos da lo que habíamos dicho anteriormente, 2 por el campo por la superficie igual a la carga neta o la carga total partido en epsilon 0. Y acá lo que yo quiero es encontrar el campo eléctrico. Entonces todo esto lo paso a la izquierda y tengo que mi campo eléctrico es igual a la carga neta, que es lo mismo que la carga total, solamente que acá hice un sinónimo, partido en 2 epsilon 0 S. ¿Y qué va a hacer esto? Y ahora por querer trabajar más con las variables del ejercicio, porque me decían que era una placa con sigma, puedo recordar lo que habíamos visto antes y lo que hemos estado usando harto durante la ley de Gauss, que es esta definición al final, donde mi sigma va a ser igual a mi carga partido en S, o más precisamente mi carga va a ser igual a sigma por mi superficie. Entonces, yo puedo identificar que mi carga partido en S va a ser sigma. Y
simplemente pongo sigma partido en 2, epsilon 0. Ahora, de nuevo, no es tanto cálculo y el desarrollo, de cierta forma, también es chico. Uno lo pudo haber dejado simplemente hasta acá, decir, saltarse esta parte. Yo creo, porque por simetría uno puede llegar y hacer estas asunciones y el desarrollo queda bien chico. Entonces, por eso también espero que no les moleste que no hayan copiado ahora en sincronía con la ayudantía. Pero creo que de esta forma lo voy a explicar mejor. No sé si alguien tiene alguna duda, si no pasamos al siguiente ejercicio. Buenísimo. El siguiente ejercicio también va a ser bien chiquitito. De hecho, no puse un dibujo porque yo sé que en este minuto ya estamos más capaces de poder dibujarlos nosotros. Probablemente las pruebas siempre nos pongan un dibujo, pero vamos a cachar que podemos hacerlo nosotros también. Entonces me piden calcular el campo eléctrico de una carga lineal infinita con densidad de carga lambda 0, la cual es uniforme y se puede interpretar todo esto como un alambre. Entonces, carga lineal infinita, estamos hablando de algo así con carga lambda 0. O sea, no carga, sino que densidad de carga. Y acá ya me adelanté con el dibujito de nuevo. Esto es lo que nos dice el enunciado, ¿perfecto? Y tal y como lo hablamos al principio de la ayudantía, podemos colocar superficies gaussianas como un cilindro para facilitar nuestra observación y resolución del ejercicio. Entonces, yo dibujo este cilindro alrededor del alambre y veo que voy a tener geometría cilíndrica, simetría cilíndrica. También voy a tomar un largo L cualquiera para la resolución del ejercicio. Ya veremos por qué. Acá yo puse esto, que es como un ojito viendo el alambre, porque probablemente nos resulte más fácil verlo de esta forma. Ya, este va a ser como el alambre saliendo de la hoja, y alrededor del alambre vamos a tener un campo eléctrico apuntando de esta forma. Y R, este va a ser mi R al final, el que yo voy a evaluar. Ahora este R no va a estar acotado porque este alambre es un puntito nomás, no hay ningún radio que lo componga. Entonces, para obtener el campo eléctrico, lo que voy a hacer es Gauss, por supuesto, que es la integral de la superficie, el campo eléctrico afuera, acá adentro tengo mi ds, igual a mi carga encerrada partido en epsilon 0. Esto va a corresponder a la superficie del manto que yo coloqué acá. Luli, ¿Sí? al final es entonces el campo, o sea, el flujo del campo que va a ser igual a esta carga partida en el epsilon. Claro. Ya. Y el flujo del campo, porque si nos acordamos también vamos a hacer un mini repaso. Si yo tengo una carga acá, esto es como del teorema de Gauss también. Si yo tengo acá una superficie 1, acá una superficie 2 y acá una superficie 3, y de esta carga, que yo voy a decir que es positiva, salen un montón de líneas de campo hacia afuera, porque es positiva. Las líneas de campo que pasan a través de S1 son las mismas que pasan a través de S2. Entonces, de esa forma yo puedo igualar el flujo que pasa por este alambre al que pasa por este cilindro. Entonces, por eso ahora vamos a ver que para escribir esta parte izquierda de la igualdad de la ley de Gauss, voy a poner la superficie del manto, que es 2pi RL por el campo. Voy a dejarlo escrito.
Y este lo igualo a la carga encerrada, que va a ser igual a lambda por L partido en epsilon 0. Y puedo despejar y también sacar estos términos comunes como mi L, resultando así este campo eléctrico. Ahora, quizá algunas cosas que pueda mencionar. Este alambre es infinito, pero yo tomo un largo L cualquiera para poder así hacer la superficie de este manto. Recordamos que la superficie de un cilindro va a ser 2pi R por H. En este caso H va a ser este L arbitrario. En ejercicios como alambres, cilindros, yo vi que por lo menos en mi semestre siempre se tomaba este L arbitrario, así que debería estar bien. Y eso, bien simple. Ahora lo único que restaría es graficarlo como un extra. En verdad es bien simple porque uno se fija que lo que varía acá es R y es 1 partido en R. Entonces el gráfico de esto siempre se grafica con el campo eléctrico acá arriba y mi R variable acá abajo, cambio origen. Así variaría mi campo eléctrico a medida que vamos aumentando R hacia allá. Y esta fue la pregunta 4. No sé si alguien tiene alguna duda. La verdad, aprovechemos de usar. Buenísimo. No son tantos ejercicios porque como ayer no tuvieron clases, quizá ir full con todo no es la mejor idea. Con esto ya igual pueden darse algunas vueltas, retener. Traté de dar como el ejercicio del cilindro, plano infinito y esferas, que al final es como lo que el profe enfatizó que quería que entendiéramos, que al final la simetría se puede dar a través de estas figuras. Ahí más adelante en conductores va a ser muy común poner un gaussito acá, un cilíndrico en una placa que sí va a tener grosor y adentro de la placa va a tener campo eléctrico igual a 0. Pero eso es como un megadato. Y eso, con eso yo creo que terminamos. Les subo la pauta. Voy a dejar de grabar.